Bien, estamos en el desarrollo de una serie de enseñanzas que hemos venido articulando en torno a lo que hemos llamado los encuentros NN. La idea es capitalizar esas lecciones que tienen para nosotros esos personajes anónimos en la Escritura. Esa serie de personajes de quienes no conocemos ni el nombre, ni su familia, ni su linaje, ni nada de ese tipo de cosas, pero que están ahí y que, bueno, por lo menos en lo personal hasta ahora, he disfrutado de mirar en estos personajes tantas cosas especiales que el Señor nos ha dejado a través de ellos. Otra vez, corroborando una de las tesis con las que iniciamos esta serie. Aquí lo importante no es nuestro nombre, como sucede con estos personajes. Aquí lo importante es el encuentro con el nombre que es sobre todo nombre. Y este es el gran reto. No importa si usted no sabe quién está presidiendo esta exposición, desde qué lugar se hace, si usted tiene la oportunidad en esta noche de tener un encuentro con el Señor a través de la palabra, habrá valido la pena todo este esfuerzo. Vamos a ir entonces en esta noche al Evangelio según San Lucas. Ubícate por favor ahí en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y vamos a leer la porción que está entre los versículos 11 al 19. ¿Listos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y nuestro NN de hoy es un leproso. Uno de 10. Uno de 10. Un grupo de personajes que sufren esta enfermedad que de alguna manera era como una especie de lastre cuando alguien la sufría, con toda una serie de condicionamientos, un cambio radical en su vida. Y con base en esta historia, con base en este personaje, vamos a hablar de algo que he titulado el poderoso efecto de la gratitud. El poderoso efecto de la gratitud. Y bueno, ya de alguna manera podemos entender un poquito hacia dónde vamos en nuestra reflexión. Hay 10 hombres que se acercan a Jesús y estos 10 tienen algo en común. Y lastimosamente lo que tienen en común no es algo halagador, no es algo motivante, es precisamente una enfermedad. Y una enfermedad que en la época era quizás lo peor que le podía suceder a alguien. Y la lepra era de alguna forma, sobre todo en el contexto de Israel, una como maldición que alguien pudiese experimentar. Nota, el texto arranca mencionando que hay un grupo de hombres
que de alguna forma le gritan a Jesús a la distancia, porque precisamente por el hecho de ser leprosos no se pueden acercar. Lucas también menciona que Jesús ya tiene un itinerario establecido. Él va rumbo a Jerusalén y el camino entre Galilea al norte y Jerusalén al sur necesariamente pasa por Samaria. Y en ese trayecto que hay entre Galilea y Samaria, Jesús entra en alguna de las aldeas, probablemente para tomar algo, para aprovisionarse de comida. Y es ahí, entrando a la aldea, que este grupo de 10 hombres le sale al encuentro, le gritan, ¿no? ¿Por qué? Porque los leprosos precisamente se ubicaban en las afueras de las ciudades, de las aldeas. No podían estar adentro. No podían acercarse, no podían llegar ahí. Por eso cuando Jesús va entrando a aquella aldea, es cuando precisamente se da el encuentro con nuestro NN. Y bueno, los otros 9 que están ahí, de quienes tampoco conocemos el nombre, pero vamos a concentrarnos específicamente en el encuentro con este personaje. Y como lo hacemos cada miércoles, vamos a ir tratando de ubicar expresiones como pequeñas ventanas que nos permitan introducirnos, meternos en el texto y poder conocer algunos de sus detalles e ir atesorando de paso lecciones a través de este encuentro. Entonces, una primera expresión que quiero que miremos es lo que vamos a llamar el rechazo de una sociedad que discrimina. Otra vez, el rechazo de una sociedad que discrimina. Esto de la discriminación, esto de la xenofobia, esto de tantas cosas de las que hoy se hablan y hay movimientos, esto es un asunto que se ha manifestado en la humanidad desde hace mucho tiempo. En este caso en particular, el rechazo se da por razón de una enfermedad. Una enfermedad sobre todo rodeada de mucho misticismo dentro de Israel. Mira, por ejemplo, lo que el texto menciona ahí. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y nota la expresión final del verso 12. Los cuales se pararon de lejos. De lejos. Ellos no pueden acercarse. Un leproso no podía acercarse. Y para que, bueno, hay un texto allá en Levíticos que nos habla, que nos describe ampliamente todo lo que la ley mencionaba en torno al leproso. Pero para mencionarte algunas cosas rápidamente. La realidad de un leproso en Israel era bastante complicada. Una vez se corroboraba o se sospechaba por algún tipo de sintomatología, que la persona tenía algo en la piel que no le curaba, qué sé yo, alguna llaga que no sanaba, inmediatamente era revisada por el sacerdote y era sacado de la ciudad. O sea, un leproso era arrancado de la comunión con su familia y entonces ellos debían llevarle a las afueras de la ciudad, de la aldea, la comida, qué sé yo, pero ellos no podían entrar. Y si se acercaban a la ciudad para llamar a alguien, debían hacer sonar una campanilla y gritar: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la gente que estuviera cerca se hiciera a un lado, ¿no? Y entonces se corriera para que ellos pudieran avanzar y no tuviese contacto con nadie. Hoy, por ejemplo, se sabe que esta enfermedad no es contagiosa, pero la creencia en aquella época, o por lo menos no en ese nivel en que ellos creían, que incluso nadie podía estar ni siquiera cerca. Y la creencia en esa época, además de todo eso que rodeaba la enfermedad, es que si tú tienes lepra es porque indiscutiblemente
eres objeto del juicio de Dios. O sea, la lepra era asociada con juicio divino. Si alguien tiene lepra es porque está en una condición pecaminosa tal que Dios ha decidido castigarlo con esto. Entonces, además de toda esa estela mística alrededor de la enfermedad, estaba todo ese terror por el contagio, ¿no? Muy parecido a lo que empezó a suceder con esta pandemia, que si alguien en un conjunto residencial de pronto se enteraban que estaba contagiado con el COVID, entonces los residentes se unían para obligarlo a que saliera del conjunto residencial, que no estuviera ahí, que no siguiera viviendo ahí en ese lugar. Cosas tan absurdas como esas. Pero es otra vez por ese terror y el desconocimiento en torno a algo que se daba en esa época. Y ellos se paran de lejos porque el leproso es alguien estigmatizado, rechazado, discriminado. Pero aún así tienen un encuentro con el Señor. Ahora, uno podría decir que el encuentro es casual. Jesús no va a buscar una comunidad de leprosos. Recuerda que Lucas nos advierte que Jesús va camino a Jerusalén. Él viene de Galilea, desciende, pasa por Samaria, porque su destino final es Jerusalén. Pero entre Galilea y Samaria, en una de esas aldeas que hay en ese trayecto, se encuentra con este grupo de hombres. Ahora es interesante, los leprosos terminaban uniéndose. Era una especie de unidad en torno a la desgracia, porque tú no puedes entrar, no puedes estar cerca de tu familia, estás en las afueras de la ciudad, quién sabe, buscando una cueva, algún tipo de refugio, alguna cosa. Entonces te encontrabas con otro que estaba en la misma condición. Y lo interesante es que encontramos a 10 leprosos, entre ellos un samaritano. Nota, los judíos no se unen con los samaritanos. Pero al parecer los judíos leprosos no tienen tanto prejuicio. Porque a veces las desgracias nos unen. A veces las dificultades nos unen. Y hay una pequeña comunidad de 10 hombres unidos por una enfermedad que tiene todo un señalamiento sobre ella. Pero escucha, aprovechan que Jesús va a entrar, aprovechan que Jesús está llegando a la aldea y lo abordan desde la distancia, porque repito, se encuentran con una sociedad que los discrimina, o mejor, se encuentran en una sociedad que los discrimina. Pero ese día encontraron a alguien que los recibió, que los recibió. Y en esa línea avanzamos a nuestra segunda observación en torno al texto, y es lo que vamos a llamar el acercamiento natural, buscando compasión. ¿Y por qué digo que natural? Nota, es un acercamiento y la frase suena contradictoria, pero usted la entiende. Es un acercamiento distante. Hay un grito que llama la atención y hay una respuesta de Jesús a la distancia. Un acercamiento natural. Unos tipos discriminados por la sociedad que no pueden ingresar a la aldea, gritan de lejos a alguien que está ingresando, pero ¿qué buscan? Compasión, misericordia, porque no pueden, o sea, no aspiran a nada más. ¿Qué otra cosa? Y nota como dice el texto, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y note por favor, mira cómo se dirigen al Señor.
a través de dos expresiones: Jesús y Maestro. Siempre hemos recalcado que la manera como la gente se dirige al Señor refleja la comprensión que tienen de Él. Aquí ellos no están llamándole el hijo de David, porque es un señalamiento estrictamente mesiánico. No lo están llamando Señor, porque probablemente no reconocen alguna autoridad sobre Él. Lo están llamando por su nombre: Jesús. Este es Jesús, el carpintero, el de Nazaret, ¿cierto? Y lo están llamando Maestro porque reconocen en el personaje un tipo que tiene una capacidad, una elocuencia para convocar multitudes. Repito, tienen una visión limitada de Jesús. Probablemente la forma como lo llaman, lo que evidencia es que ellos no saben todo lo que Jesús puede hacer por ellos, pero entienden que en ese hombre hay algo especial y le suplican misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ellos entienden, o mejor, ellos están suplicando por algo que no merecen. Porque todo lo que se conocía en torno a la lepra, lo que hacía era que señalaba a quien tenía la enfermedad de ser alguien que estaba bajo el juicio divino. Estos tipos tienen lepra, entiende que están bajo el juicio de Dios por su pecado. Y ahora se encuentran con Jesús, el Maestro, y le piden misericordia. Y escúchame algo. Cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles, de esas que no entendemos, que no sabemos por qué estamos viviendo esto, por qué estamos atravesando esto, quizás la mejor forma de acercarnos al Señor es suplicando misericordia. Ellos no piden justicia, ellos no piden retribución. Ellos no están bravos por una sociedad que los sacó de sus casas, que los señaló por su condición de salud. No, ellos están acercándose al Jesús, al Maestro, pidiendo misericordia. Porque cuando yo pido misericordia, reconozco quién soy y suplico la gracia de Dios. Y no fue solamente el grito de estos hombres o la condición de su piel, qué sé yo, no sé en qué nivel estaba la enfermedad. Fue aquel clamor, aquella súplica de reconocimiento, pero sobre todo esa súplica que apelaba a la gracia de Dios. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A veces nos acercamos al Señor haciéndole reclamos. A veces nos acercamos al Señor en medio de nuestra prepotencia. Pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y suplicamos la misericordia del cielo, siempre tendremos la atención del Dios de la gloria. Y en ese sentido hay una respuesta. El Señor responde al llamado insistente de estos hombres, y es el tercer aspecto que quiero que miremos, y es lo que he llamado la irrupción del cielo en medio de la desgracia. Porque Jesús los ve, lógicamente detiene su ingreso a la aldea, dirige su mirada hacia ellos. Es como que el cielo se detiene e irrumpe en medio de la desgracia de aquellos 10 tipos. Y mira, la manera tan sencilla como Lucas lo describe. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo. Id, mostraos
a los sacerdotes. No más. Quizás hubiésemos querido alguna oración especial, qué sé yo, como hizo con algún otro que se acercó, incluso a pesar de su lepra lo tocó. No, no, no. En este caso, desde la distancia, ya desde donde los vio, se detuvo, los observó y les dijo, listo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y esto que he llamado una irrupción divina tiene dos elementos completamente esperanzadores. Mira otra vez esta pequeña porción que leímos. No, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. ¿Viste los dos elementos? ¿Los identificaste ya? Los vio. ¿Y qué es lo otro? Les dijo. Los vio y les dijo. Hay dos acciones divinas que responden a la súplica de misericordia de estos 10 hombres. Jesús pudo seguir derecho. Lo están llamando de lejos. Otra vez, vais camino a Jerusalén. No sé cuál era la intención al entrar en esa aldea, pero tiene un itinerario ya previamente establecido. Pero se detuvo y los vio. O sea, dirigió la mirada hacia ellos. Y uno dice, bueno, uno puede mirar cualquier cosa. No, 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 no. Una cosa es la mirada de cualquier persona, otra cosa es la mirada del Dios de los cielos. El salmista lo registra, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ese registro poético del autor del Salmo 34 lo que está mostrando es exactamente lo que sucedió en ese episodio. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor oye el clamor, la súplica de estos hombres y sus ojos se dirigen hacia Él. Aleluya. Esto es lo lindo de postrarnos cada mañana, de levantar nuestro clamor a Dios, de elevar nuestra alma a Él, y es que sus ojos se dirigen, están sobre nosotros. Pero la otra opción, el otro elemento cargado de esperanza es que les dijo, id, mostraos al sacerdote, a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Él los vio y Él les dio una palabra. Vayan, muéstrense al sacerdote. Y uno dirá, bueno, pero ni siquiera oró por ellos, ni siquiera dijo, reprendo toda lepra ahora que su piel se limpie. No, 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 nada. Y recordaba el episodio del Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo manda a Naamán a que vaya a las aguas del Jordán y se zambulla 7 veces. Y el hombre se puso bravo. Yo esperaba que saliera, que invocara a Dios, que clamara, que hiciera esto, quizás que me echara aceite, qué sé yo, tantas cosas que Naamán esperaba. Pero Eliseo le dio una palabra. Exactamente eso es lo que hace el Señor aquí. Los ve, centra su mirada en ellos, y así, en la misma línea de la acción de Eliseo en el Antiguo Testamento, le dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios da una palabra, esa palabra creó el universo.
Y ahí en el mismo libro de los Salmos, a la altura del capítulo 107, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y quiero que notes la composición de este salmo comparada con el registro de esta historia. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? ¿Cómo? Envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza. Infortunadamente, esta última parte, 9 de ellos no lo hicieron. Pero nota lo especial. Clamaron al Señor en su angustia y los libró. ¿Cómo? Envió su palabra y los sanó. Vayan y muéstrense al sacerdote. No era simplemente una acción a ver qué pasa. No, era una palabra que estaba declarando sanidad sobre ellos. El cielo no elabora estadísticas. Vayan a ver qué pasa. Escúchame, la palabra fue dada. Y esa palabra que ellos recibieron no era... miren a ver, de pronto, no sé, el sacerdote determine que están un poco mejor. No. Repito, la palabra no fue dada para que la recibamos como un manual de vida. La palabra nos conecta con el autor de ella, nos pone en comunión con el corazón de Dios. No es que la palabra no pueda ser un manual de vida. No es que la palabra no pueda ser un manual de valores. Pero es que infortunadamente la hemos reducido a eso. Escúchame, la palabra es aquello que Dios nos da para conectarnos con su corazón. Envió su palabra y lo sanó. Y vamos, ¿cuánto llevamos? Vamos a un cuarto aspecto que quiero que analicemos en la historia. Entonces, repito, primero vimos el rechazo de una sociedad que discrimina, el acercamiento natural o un acercamiento natural buscando compasión, la irrupción del cielo en medio de la desgracia. Pero quiero destacar lo que he llamado una acción terrenal que trae el cielo a nosotros. Otra vez, el cielo decidió intervenir en la desgracia de estos hombres a través de una palabra. Pero ¿cómo abrazaron ellos la realidad del cielo? Esa realidad sanadora, llena de esperanza, de transformación, cambiando un destino de discriminación y reinsertándolos nuevamente en la comunión con sus familias, con la sociedad. Una acción terrenal que trajo el cielo hasta ellos. Y mira cómo lo menciona Lucas. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y escucha. Y aconteció. ¿Cuándo aconteció? ¿En el momento en que Dios declaró la palabra? No, escúchame. Esto lo hemos aprendido muchas veces. Dios no habla por si acaso. Dios simplemente expresa lo que ya hizo. Otra vez. Dios no habla por si acaso. Vayan a ver qué sucede en ese camino mientras van. No. Cuando Dios declaró la palabra, los sanó. Ya estaban sanos. Su palabra simplemente declaró lo que Dios ya había hecho. Pero mientras iban, lo que Dios hizo fue manifestado. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Escucha lo que te acabé de decir. Una acción terrenal que trae el cielo a nosotros.
mientras iban, fueron sanados. Mientras iban, ¿a dónde? Pues a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué iban a los sacerdotes? Uno podría decir, bueno, es que así lo establecía la ley. La ley decía que si tú tienes lepra y tienes que ir al sacerdote para que él corrobore si la lepra ya se fue. Él fue el que dictaminó la lepra y te apartó de la comunión. Él es el que puede nuevamente dar el diagnóstico y decir que la lepra ya cesó y reintegrarte nuevamente a la comunión. Sí, podría ser, ¿cierto? Pero en este caso, ellos van ante el sacerdote porque el Señor los envió. Porque el Señor los envió. Jesús los envió. O sea, esa expresión mientras iban es sencillamente una respuesta de obediencia a lo que el Señor dijo. Escúchame. Es mi obediencia la que trae la manifestación del cielo. Todas las bondades de Dios en su palabra, yo las alcanzo a través de la obediencia. A través de la obediencia. Tú puedes conocer mucha palabra, pero solo serás transformado por la palabra que obedeces. Que obedeces. Y mientras obedecían, su piel fue limpiada. Mientras obedecían, mientras caminaban rumbo a los sacerdotes, tal como el Señor se los había dicho. Yo creo que una de nuestras dificultades de no poder vivir esa realidad, esa verdad gloriosa que Dios ha puesto a nuestro alcance a través del cumplimiento de todas sus promesas en Cristo Jesús, es que por lo general tenemos una obediencia selectiva. Obedecemos lo que creemos en nuestro juicio que está bien. Obedecemos lo que nos conviene. Obedecemos quizás bajo la presión de que es que yo quiero alcanzar esto, yo quiero alcanzar aquello. El día que entremos en una dinámica de completa obediencia al Señor, vamos a descubrir la grandeza de todo aquello que por su palabra ya nos fue declarado. Pero avancemos un poquito más. Luego tenemos una quinta expresión que he llamado reconociendo la fuente de la bendición. Y es la obediencia el corazón de lo que ocurre con ellos. Pero es esta expresión el corazón de nuestra lección en esta noche, de nuestra reflexión en esta noche. Nota a la altura del verso 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Volvió. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y quizás uno podría de pronto especular
que es que los 10 no se sanaron. Se sanó este y volvió. Pero luego el Señor aclara que se sanaron todos. Volvió. Retornó a la fuente del milagro. Camino al sacerdote, probablemente ellos comenzaron a darse cuenta que todos los signos de la enfermedad comenzaron a desaparecer. Su piel comenzó a sanearse, las marcas producidas por esta enfermedad, todo lo que probablemente evidenciaba la presencia de la lepra en sus cuerpos, de un momento a otro se fue mientras avanzaban en obediencia. ¿Se imagina la euforia? ¿Se imaginan el anhelo de querer avisarle a todo el mundo lo que estaba sucediendo? Pero después de presentarse al sacerdote, uno de ellos volvió. Uno de ellos que tenía claro de dónde o quién había originado aquello que en ese momento él estaba disfrutando y celebrando. Y nota, no volvió de cualquier forma. Dice el texto que glorificando a Dios a gran voz. Este hombre que unos probablemente minutos antes, una hora antes, qué sé yo, había levantado su voz para suplicar misericordia, ahora levanta su voz para dar gracias. A veces oramos, buscamos la solidaridad de personas, nos postramos, ayunamos. Cuando queremos una intervención de Dios en alguna situación que vivimos, pero no tenemos esa misma pasión y esa misma euforia para luego volvernos a Él en gratitud. Una persona puede fácilmente sacar varios días para ayunar por alguna petición, pero lo justo sería que si ayunaste 3 días pidiéndole a Dios algo, sería muy lindo que ayunaras 3 días postrado a los pies del Señor en gratitud por lo que recibiste. Pero tenemos dificultades. Señor, gracias. Pero nota, por favor, este hombre está gritando, este hombre está eufórico, este hombre está glorificando a Dios a gran voz. Porque seguramente el grito desesperado pidiendo misericordia había sido de la misma forma. Ahora, de pronto alguno en defensa de los otros 9 diga, bueno, pero es que si tú te sanaste de lepra y has estado desvinculado de tu familia tanto tiempo, pues apenas te sanas seguramente corrieron a buscar sus familias. Quiero aclararte algo. Ellos fueron al sacerdote. Cuando llegaron al sacerdote estaban completamente sanos. Pero la ley establecía que el sacerdote debía corroborar y si efectivamente parecía que estaban sanos, les decía entonces estén en aislamiento 1 semana más. Y después de 7 días debían regresar al sacerdote. Y si los signos de su sanidad permanecían en ellos, entonces ahí sí se vinculaban a su familia. O sea, los otros 9 no fue que salieron corriendo a sus casas, no podían hacerlo. La ley no se los permitía. ¿Dónde se quedaron? No sé. Probablemente celebrando la sanidad. Pero no retornaron a la fuente de la bendición. Este hombre declaró las maravillas de Dios, se postró a los pies de Dios en adoración y manifestó verbalmente su gratitud. Que el Señor nos ayude
a ser tan apasionados en nuestra gratitud como lo somos en nuestras peticiones y en nuestras súplicas. Y quizás no somos tan apasionados en la gratitud porque no somos conscientes del poderoso efecto de la gratitud. Porque probablemente al recibir el milagro creemos que lo más grandioso que me puede pasar es eso. Pero te estás privando de lo maravilloso que ocurre cuando un corazón se despliega toda su gratitud y hace que una persona se postre por completo a los pies de Dios. Y en ese sentido, miremos una última afirmación en nuestro acercamiento esta noche, y es lo que he llamado un cuestionamiento para reflexionar. Un cuestionamiento para reflexionar. Y mira, ¿por qué le llamo así a esta última afirmación? Nota el verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, el cuestionamiento ahora lo hace el Señor. Hay uno que vino, me imagino que el Señor está rodeado de sus discípulos y algunos seguidores, que probablemente presenciaron el momento en el que Él los envió a los sacerdotes. Y ahora parece decirle no solo al tipo que vino, sino a los que están allá a su alrededor, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, por eso te decía hace un momento, descartamos de plano que los otros 9, no, es que pues no regresaron porque pues estos siguieron leprosos. No. El Señor sabe que todos fueron limpios. El Señor sabe que todos fueron sanados. Y entonces pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? Y escucha, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y mira cómo cierra. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Este hombre había disfrutado el milagro de la sanidad. Ahora Dios lo acerca a él en Cristo por el milagro de la salvación. Jesús pregunta algo que resulta completamente obvio. ¿Dónde están? Y en la línea de lo que quizás compartía con ustedes el domingo, de mirar de pronto en estos detalles y aventurarnos a proponer algún tipo de regla estadística, uno podría decir que de pronto de cada 10 personas que reciben un milagro, solo uno retorna en comunión a la fuente de la bendición. Un extranjero, un samaritano, menospreciado por toda la nación como perros. Los samaritanos eran llamados así, perros. Menospreciado en la comunión con toda la nación, pero abrazado por Dios a través de su salvación. El Señor reconoce su fe. Su mirada se centra no en su ciudadanía, sino en su corazón. Una fe que seguramente los demás tuvieron también. Porque escúchame, el hecho de que respondieron a lo que el Señor les dijo en obediencia a los 10,
Ese fue un acto de fe. Jesús reconoce su fe, pero destaca la fe que privilegia la comunión. La fe de los otros los llevó a recibir el milagro. La fe de este hombre lo retornó a la comunión con el Señor. Y mira, aquí es donde está la gran diferencia. Aquí está el poderoso efecto de la gratitud. Porque cuando cultivamos un corazón agradecido, vamos a desarrollar la capacidad de apreciar la mano de Dios en todo lo que ocurre a nuestro alrededor y permanentemente poder postrarnos delante de Él en adoración y disfrutar del gozo de la salvación. Muchas veces nos acercamos a Dios tratando de despertar compasión. Muchas veces la necesidad nos lleva a suplicar misericordia. Pero no siempre la respuesta de Dios cosecha los mismos resultados. No siempre la celebración de lo que recibimos es proporcional a la pasión con que lo pedimos. Pedimos y oramos y llamamos al intercesor y al uno y al otro y hermano, mire, respáldeme, ayúdeme y esto y lo otro. Y recibimos, gloria a Dios. Por eso te digo, la manera como expresamos lo que recibimos no es proporcional con la pasión con que pedimos. Y mira, es precioso la manera como el Señor pone sus ojos en ellos y les da su palabra. Pero lo especial aquí también es la forma como ellos responden al Señor en obediencia. Muchos decimos creer lo que el Señor dice en su palabra, pero yo realmente creo lo que estoy dispuesto a obedecer. Lo otro es terapia religiosa. Sí, yo creo, pero no obedeces nada. Pero no obedeces nada. Yo creo que Dios es el Dios de mi familia, pero nunca te ocupas de que tus hijos honren a Dios. Yo creo que Dios es el Señor de mis finanzas, pero nunca te ocupas de honrar al Señor con tus finanzas. Yo creo que el Señor es que Él es Señor de mi trabajo, de mi empresa, pero nunca te ocupas de presentarlo a Él ante tus empleados o ante tus compañeros como el verdadero Señor de tu empresa. ¿Ves? Terapia religiosa. Pero tú crees lo que estás dispuesto a obedecer. Estos hombres creyeron y el Señor alabó la fe de ellos, porque ante la palabra obedecieron. Fueron rumbo al sacerdote. Pero aquí es donde viene la diferencia, y con esto quiero cerrar. La diferencia entre uno y los otros nueve. La fe, y ojo con esto. Escúchame esto, por favor. La fe pone a nuestro alcance el milagro de Dios. O sea, la fe pone a mi alcance lo que Dios hace. Pero la gratitud pone a mi alcance a Dios mismo. Los otros 9 fueron sanados. Este fue sanado y fue salvo por la intervención de Dios, cambiando su destino eterno. Los otros 9 tuvieron una piel limpia hasta que murieron.
Este tuvo una piel limpia hasta el último día de su vida, pero desde el momento en que su piel fue limpiada y regresó al Señor, tuvo vida eterna a través de la salvación de Dios. La fe pone a nuestro alcance el milagro de Dios, pero la gratitud pone a nuestro alcance a Dios mismo. Escúchame. Estos 10 hombres no tenían una comprensión clara de quién era Jesús. Era un maestro, era un hombre que probablemente hacía cosas milagrosas. No le llamaron Señor, no le llamaron Mesías, no le llamaron Hijo de David. Quizás no sabían eso. No importa la comprensión limitada que tengas de Jesús. Si te acercas a Él suplicando misericordia, Él extiende su mano poderosa para acercarte. Él extiende su misericordia y esto es aquello de lo que necesitamos ser conscientes. Porque misericordia es aquella dádiva que recibo sin merecerla. Y este es un momento para expresar gratitud. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a expresar nuestra gratitud en forma verbal. Escúchame, probablemente los otros 9 de pronto le dijeron a alguno, venga, ¿qué pasó? No, Jesús, el maestro. Gracias. Probablemente alguno de esos otros 9 alguien le preguntó, ve, ¿y qué fue lo que pasó? No, yo estoy muy agradecido con Jesús, el maestro. Él fue el que dio una palabra. No, este hombre retornó a él. Este hombre volvió a atesorar lo más importante que tú y yo podemos disfrutar del Señor. No es lo que pueda hacer por nosotros, es lo que hace en nosotros y aquello en lo que nos transforma. Es el escenario donde nos coloca en Él para disfrutar de comunión. Y este es un momento para expresar gratitud. Y vuelvo y te repito, no te limites simplemente a lo verbal. Sí, yo le doy gracias a Dios por mi familia, yo le doy gracias a Dios por mi salud, por el cuidado, por mis finanzas, le doy gracias a Dios por mi trabajo, por mi empresa. No, comienza a expresarle al Señor gratitud, volviendo cada una de estas áreas de tu vida y colocándolas en manos de Él. Como te decía hace un momento, ¿cómo expreso yo gratitud por su cuidado hacia mi familia o por su señorío en mi familia? Es colocando mi familia en sus manos, es guiando a mis hijos a que puedan reconocer a Dios, es dando testimonio de Él a toda mi familia. ¿Cómo le expreso yo gratitud a Dios por mi salud? Es confiando en Él, es descansando en Él, es entendiendo que es mucho más certera la compañía de Dios que cualquier amenaza que ponga en peligro mi salud. ¿Cómo expreso yo gratitud a Dios por mis finanzas? Es reconociendo que Él es Señor de todo cuanto tengo y honrándolo a Él a través de lo que Él me ha dado. ¿Cómo le expreso yo mi gratitud a través de mi trabajo, de mi negocio? Háblale a tus compañeros de quién es el Señor de tu vida, quién te ubicó en ese lugar, quién te tiene allí. Si es tu empresa, dale testimonio a tus empleados de quién es el verdadero dueño de ese lugar. Eso es la forma de expresar gratitud. Volviendo a Él y disfrutando del gozo de la salvación, y como este hombre hizo, es declarando las maravillas de Dios y postrándonos ante Él en adoración. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor.
Gracias por recordarnos en esta noche el poderoso efecto que tiene la gratitud. Yo disfruto mucho de todo lo que tú has hecho, pero nada es tan especial como todo lo que tú eres, Señor. Yo quiero disfrutar de ti, incluso mucho más de aquello que tú haces por mí. Ayúdame, Señor. Permíteme cultivar un corazón agradecido todo el tiempo, que me permita disfrutar de la mirada de Dios sobre mí y que me lleve a una respuesta obediente a la palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo oro en esta noche por todos aquellos que desde el lugar donde están levantan su espíritu a ti para suplicar la misericordia de Dios en cualquier situación que están atravesando. Y que tu palabra venga sobre ellos para traer sanidad y que tu espíritu les mueva a la obediencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos todo el tiempo. Todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.